Hola a todos, yo soy Tape Manuel y vamos a hablar sobre la resolución de los problemas asignados, el proceso, fórmulas gráficas y sus funciones. A pesar de la marca de agua, podemos identificar tres pasos a seguir para resolver la problemática: desglosar el problema, identificar fórmulas, reemplazar y resolver. La primera parte de la problemática dice: los chicos de sexto año quieren que la tapa de una revista sea un cuadrado de 10 centímetros de lado, que incluya otro dentro, que sería la futura portada ubicada como nos muestra la siguiente imagen. Esto quiere decir que todos los lados del cuadrado son iguales a 10 centímetros y todos los vértices son iguales a 1 centímetro. O sea que para averiguar el cateto que nos falta tendríamos que hacer el lado del cuadrado menos el vértice, es decir, 10 menos 1. Ya teniendo los dos catetos, 1 y 9, podemos pasar a aplicar el teorema de Pitágoras. Como en este caso el triángulo es equilátero, la fórmula es la siguiente: hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Ahora reemplazamos con los valores obtenidos y quedaría la siguiente fórmula: hipotenusa al cuadrado es igual a 9 al cuadrado más 1 al cuadrado. Llegó la hora de resolver. 9 al cuadrado es igual a 81, 1 al cuadrado es igual a 1, 81 más 1, 82. Pasamos la potencia que daría la raíz cuadrada de 82, que serían 9,5 centímetros. Ya teniendo dichos valores, si queremos saber el área de la futura portada de la revista de sexto año, deberíamos hacer lo siguiente. Antes que todo, deberíamos saber que el área del cuadrado es igual al lado al cuadrado, que es igual al lado por lado, que si reemplazamos quedaría de la siguiente manera: 9,05 centímetros por 9,05 centímetros, que se va a 81,90 centímetros cuadrados. Las medidas finales de la portada serían las siguientes: 81,90 centímetros cuadrados de área y 9,05 centímetros de lado. Respuesta. Como conclusión, podemos decir que nosotros, los alumnos de quinto año, podemos ayudar a los chicos de sexto. Llegamos a un acuerdo a razón de los cálculos anteriores de que las medidas de la portada es 9,05 centímetros de lado y tendrá un área de 81,90 centímetros cuadrados, para mostrar los anuncios más importantes de la misma. Bien, ya tenemos la primera parte del problema resuelto, falta la segunda parte. La segunda parte de sus problemas sobre la portada dice: para no quedarse con la duda, supongo que ustedes quieran saber más de la portada, modificando la variable a tener en cuenta, es decir, el vértice. Es por eso que abajo tienen un cuadro donde dice datos, los vértices, medida del lado y área del cuadrado. Recordemos, para realizar ese cuadro de manera más simplificada y óptima posible, hay que reutilizar los siguientes tres pasos. Paso 1. Desglosar datos del problema. Paso 2. Identificar una fórmula. Paso 3. Reemplazar y resolver. Utilizando los pasos ya dichos, el cuadro ya completado es el siguiente. Con esta medida de vértice, la portada quedaría un espacio adecuado como para presentar los anuncios que serán divulgados a todo el colegio. El proceso utilizado fue el explicado. Teniendo 2,4 centímetros de vértice, la portada quedaría un poco inclinada, dándole al lector dificultades a la hora de leer, y también disminuimos aproximadamente un 18,54 centímetros cuadrados el área de colocar los anuncios más importantes. Ya en esta etapa el lector no puede leer sin que se le sea incómodo, para la vista y posición. Además, el área disminuye considerablemente para poner no más de unos pocos anuncios. Con estas medidas del vértice, es casi imposible para el lector leer sin inclinar la cabeza. Además está decir que el área disminuye, porque el lado también lo hace. Cabe aclarar que el vértice no es una variable que esté estable, es decir, no aumenta ni desciende el área según él lo haga. Cuando se presenta esta medida del vértice, se puede notar que la portada está prácticamente al revés, no pudiendo leer a menos que le dé vuelta a la revista. Y se repite la misma cantidad de área que si le hacemos a la revista con una portada que tenga vértice de 2,4 centímetros. ¿Se provocan las mismas dificultades? En este caso, la portada está al revés y es totalmente incomprensible a la vista. El área se repite con la de la primera portada calculada, es decir, 81,90 centímetros cuadrados. Ok, primera parte de su problema ya está hecha. Segunda parte también, falta la última parte. El último problema dice: ¿podrías determinar una fórmula que permita calcular el área del cuadrado MNOP cuando la distancia de los vértices sea x centímetros? Es decir, una fórmula general de cualquier valor numérico teniendo en cuenta que la medida del cuadrado ABCD es de 10 centímetros.
Si nos dicen solamente que el cuadrado ABCD es de 10 centímetros, podemos decir lo siguiente. AB es igual a BC, que es igual a CD, que es igual a DC, que es igual a 10 centímetros. Teniendo en cuenta lo anterior, podremos decir que todos los vértices y todos los lados son iguales. Es decir, para obtener el cálculo que nos falta para hacer el teorema de Pitágoras, deberíamos hacer 10 menos x. Ahora simplemente reemplazamos y nos quedará hipotenusa al cuadrado es igual a x al cuadrado más, entre paréntesis, 10 menos x al cuadrado, y nos daría un resultado de hipotenusa al cuadrado es igual a 2x al cuadrado menos 20x más 100. Y la respuesta es, sí, yo pude determinar una fórmula para calcular el área del cuadrado MNOP cuando la distancia de los vértices sea x centímetros y teniendo en cuenta la medida del cuadrado de ABC de 10 centímetros. Y con el argumento de los cálculos anteriores la fórmula es hipotenusa al cuadrado es igual a 2x al cuadrado menos 20 más 100. Los términos que tiene la fórmula que planteé en el punto anterior son tres, un trinomio completo y ordenado, ya que me basé en la fórmula que he aprendido, fórmula del cuadrado de un binomio. Problemática número 2. Esta dice, ¿cuál debería ser la distancia entre los puntos de MNOP a los respectivos vértices para que el área de dicho cuadrado sea mínima? Yo, al darme cuenta que en la tabla hecha antes, la medida del lado y el área mínima se repetía 2 veces, usé el mismo método que en la asignación anterior para resolver aplicando la medida del vértice de 5 centímetros. Ahora es cuando aplicamos el teorema de Pitágoras teniendo en cuenta la nueva medida del vértice, es decir, hipotenusa al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, 25 es 50, pasamos la hipotenusa, la raíz cuadrada de 50 es 7,07 centímetros. Ahora que tenemos la hipotenusa, podemos pasar a averiguar el área del cuadrado. Acuérdense que es lado al cuadrado, que si lo reemplazamos es 7,7 centímetros al cuadrado, que es igual a 49,98 centímetros cuadrados. Respuesta de la primera parte del problema. La distancia entre los puntos de MNOP a los respectivos vértices para que el área de dicho cuadrado sea mínima es de 7,7 centímetros, llegando como resultado a un área de 49,98 centímetros cuadrados. Tercera parte de su problema. Gráfico de la tabla. El área del cuadrado es la variable dependiente, que sería y, medida al lado de la variable independiente, que sería x. Cuarta parte del problema. La figura formada por la unión de esos pares de puntos es una línea rectilínea. Dada dicha observación de la figura puede denotar que hay una proporcionalidad directa, ya que mientras la medida del lado aumenta, el área del cuadrado también lo hace. Quinta parte de su problema. Se podría decir que la línea, visible a simple vista, empieza a aumentar de los 49,98 centímetros cuadrados, es decir, la figura rectilínea empieza a crecer de esa medida hasta los 81,98 centímetros cuadrados. Para dar una respuesta se podría decir que los gráficos anteriores tienen cierta relación, ya que la parábola empieza a aumentar, al igual que el gráfico anterior de arriba, desde los 50 centímetros cuadrados del eje Y. También se podría decir que ambas son funciones crecientes. El gráfico anterior es llamado parábola, ya que es un gráfico que está ubicado con una forma de U, usando el eje como simetría, y que en este caso tendría una función llamada cuadrática, porque en su función contiene un polinomio de segundo grado o más, un trinomio. Asimismo también tiene dos variables, el área cuadrada y la medida del lado. Para terminar me gustaría mencionar que la función nombrada anteriormente, es decir, la función cuadrática, es una función polinómica con una o más variables en la que el término de grado más alto es de segundo grado. Además es utilizada para diferentes acciones de la vida cotidiana, como por ejemplo calcular la trayectoria de una pelota de tenis o de béisbol.